¿qué tal, hermanos? Un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy leemos a San Mateo capítulo 5 versículos del 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Este evangelio nos dice Jesús que Él no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a dar plenitud. Podríamos pensar que ese camino a la plenitud es la ley. La ley misma es el camino que nos lleva a la plenitud. Y muchas veces nosotros tenemos esa inclinación a tomar atajos. Y esos atajos tarde o temprano nos llevan a frustraciones, nos quitan la paz, nos roban el sueño. Pero cuando nosotros comenzamos a caminar por ese camino que Jesús ya ha trazado, que es el cumplimiento de la ley, de los mandamientos, de qué es lo que Dios quiere que hagamos, cuando comenzamos a caminar en ese camino, que el destino es la plenitud, les decía, este camino ha sido trazado por Jesús y es el cumplimiento de la ley del amor, el cumplimiento de la palabra de Dios y los profetas. Y dice, no he venido a abolir, Jesús no ha venido a quitar la ley, sino a darle plenitud. Cuando nosotros comenzamos a caminar por ese camino trazado por Jesús, en unión con Jesús, ya vamos a empezar a gozar de esto que es plenitud. Empieza a tomar sentido nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a tomar pequeños atajos? Cuando en ese camino del cumplimiento de la ley sin duda van a haber obstáculos que hay que saltarlos y que hay que levantarnos, que hay que dar saltos de fe. De repente en una enfermedad vas caminando por tu vida y tu destino es la plenitud. Te esforzas a diario por cumplir los mandamientos, por cumplir el amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y te vas esforzando y te vas venciendo. Sin duda hay obstáculos, hay dificultades, y cuando te toca saltar un obstáculo de aquella enfermedad, de aquella situación económica, de aquel problema emocional, problemas de pareja, quizás solo no vas a poder con tus propias fuerzas, pero sí lo vas a lograr en unión a Jesús. Con las fuerzas de Jesús vas a lograr ese obstáculo, un camino que ya Jesús recorrió, nos enseñó cómo caminar, cómo tomar esa cruz y llegar a la plenitud de nuestra vida. Pero muchas veces, en vez de dar esos saltos de fe en aquella enfermedad que te agobia, en vez de dar esos saltos de fe en aquella situación económica que está difícil, en vez de dar esos saltos de fe en aquella situación emocional, muchas veces queremos tomar atajos, queremos tirar la cruz y empezamos a tomar atajos y buscamos salidas rápidos, que sin duda es una gran tentación que el enemigo te está presentando para que abortes la misión. Tu camino, recuerda, tu camino, tu destino es la plenitud. Esa es tu plenitud, y tienes que saber que en ese camino se te van a presentar obstáculos. Cuando el enemigo venga a presentarse atajos, que por aquí vas a llegar más rápido para tu meta, para tu propósito, que aquí, ojo, detenerte, meditar, invocar la presencia de Dios. Y si no puedo con mis fuerzas, decirle a Jesús, ayúdame Espíritu Santo a vencer este obstáculo y poder ser como el rey David, que decía, de prueba en prueba, de victoria en victoria, ir venciendo cada obstáculo. Y eso es lo que han hecho los santos y han llegado a la plenitud. Pero cuando nos dejamos seducir por esos tentaciones, por esas propuestas de tomar un atajo que nos va a llegar a ser más rápido, a hacer aquella meta, pues tarde o temprano el enemigo, el mundo, nos va a pasar facturas. Por ejemplo, imaginémonos una persona
que ha decidido estudiar periodismo desde pequeño, tiene el don, quiere hacerlo, pues el camino para llegar a obtener el título de periodismo, y quiere tener un puesto en una cadena de noticias internacional, pues el camino es que tiene que estudiar, tiene que esforzarse, tiene que usar sus dones que Dios se los dio, su talento, para ser buen presentador hasta lograr sus sueños. Hay un camino trazado y quizás le va a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo y algunos años. Pero el enemigo va a presentar atajos. Viene una propuesta a decir, es una muchacha muy bonita y le va a decir, quizás el que le da la clase es un periodista que tiene cierto cargo o tiene cierta influencia, cierto canal de televisión, le va a empezar a negociar, mira, que solo una salidita, que solo nos tomamos unas copitas, hasta pedirte favores sexuales a cambio de recomendarte o de colocarte en cierto canal de televisión con cierto prestigio. Ese podríamos decir que es un atajo. El enemigo te va a presentar atajos, caminos cortos en los que tenés que vender tus valores para lograr las metas o sueños que quizás han sido puestos en el corazón y son de parte de Dios, pero que nosotros hemos renunciado a seguir el camino trazado y hemos tomado atajos. En cada una de las situaciones pregúntate, ya hay un camino trazado, que es el cumplimiento de la ley, de los mandatos, de la palabra de Dios. En este momento, ¿cuáles son los atajos que el enemigo te está presentando? ¿Cuáles son aquellas salidas rápidas y que te está presionando a tomar decisiones equivocadas que después en unos años o vas a estar en la noche y vas a ir con un cargo de conciencia, que no vas a tener paz, y después de vendiste un valor, vas a empezar a vender más valores y empezás a caer en vicios y llegas a ser parte de un círculo y empezás a estar cada día más atado, más encadenado, más encarcelado por el pecado? Pero esas personas valientes, esos a los que le llamamos santos, que han tomado el camino seguro, el cumplimiento de la ley, que han seguido y se han esforzado por cumplir los mandamientos y que con su vida misma le han enseñado a los que los rodea cómo se cumple la ley, cómo se cumplen las normas, los estatutos, cómo se cumple la ley de Dios, los mandamientos. Esas personas, nos dice el Evangelio, serán grandes en el reino de Dios. Muchas veces uno de los mandamientos que ha sido como bien se le baja o se ha sido pisoteado es el no mentir, que muchas veces incluso se dice una mentira piadosa. ¿Pero qué es eso? O una pequeña mentira y de repente por desorganización te quedaste mirando una película hasta tarde de la noche, te desorganizaste, tenías una reunión al día siguiente y llegaste tarde y empezás a mentir para quedar bien con tu jefe, con los hermanos de comunidad. Empezás a mentir y empezás a decir que es que se te ponchó la llanta del carro, que había tráfico, que incluso que te enfermaste para no cumplir con lo que había dicho. Y empezamos a faltar a uno de los mandamientos que quizás pensamos que es menos importante, como decir la verdad. La misma palabra de Dios nos dice que la verdad nos hará libre. Y con falta de cumplir, a no mentir, indirectamente estamos enseñando a las personas que nos rodean a mentir. No es necesario que como madre yo le enseñe, hija, usted tiene que mentir. Si ella me mira que yo estoy diciendo mentiras, le estoy enseñando a decir una mentira. Entonces aquí dice, el que se salte uno de los preceptos menos importantes y se le enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Cuando vivimos caminando por atajos, vamos a ser personas que no vamos a tener paz, no vamos a tener felicidad, no vamos a tener plenitud. Pero cuando vamos por el camino trazado por la ley, trazado por Jesús, vamos a ir conquistando plenitud en nuestra vida. Así que, hermanos, a vencernos por amor para alcanzar la santidad. Bendiciones.